continuar con este informe, vamos a darle la palabra al licenciado Sandino Rivero Espinosa, quien es junto con Leonel Rivero quienes llevan la representación legal en este momento del caso de la desaparición forzada de nuestros familiares. Buenos días, compañeras y compañeros. A mí me toca en este foro hablarles sobre una parte que puede ser la parte fría de todo este contexto, y además de por sí lo frío que implica para la sociedad y para las víctimas el tema de la desaparición forzada, pero me refiero a la cuestión jurídica. En estos 7 años me toca comentarles qué es lo que jurídicamente se ha hecho en el asunto. Ha habido una participación, y no solamente legal, se ha avanzado, o lo que se ha avanzado en el asunto tiene que ver con el esfuerzo que han hecho principalmente los familiares. Aquí está Margarita, aquí está Nadine, pero también los familiares de él. Está aquí Gilberto López Rivas, que en lo particular su participación ha sido muy importante, pero también cuando conformaba y también la COMED en general, la participación que tuvieron fue muy importante para avanzar dentro de la investigación, o lo que se ha hecho en la investigación en estos hechos de desaparición forzada. Los hechos, como ustedes saben, han escuchado, fueron entre el 24 y el 25 de mayo del año 2007, en el que desaparecieron a los luchadores sociales Edmundo y Gabriel en la ciudad de Oaxaca. Desde un principio se habló de una participación conjunta de autoridades locales, de policía municipal, estatal, pero también de policía federal y del ejército. Situación que públicamente es sabida, pero que oficialmente nunca se ha querido reconocer y nunca se ha querido indagar dentro de la investigación a las autoridades federales. Por esos hechos, ustedes saben también que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación, la 7/2009, en la que hace recomendaciones al gobierno federal, al gobierno estatal de Oaxaca y al gobierno municipal. En esencia, exige que se le repare el daño a las víctimas de este delito, que se procese y se castigue penalmente y administrativamente a los que cometieron los hechos y que se investiguen los hechos. Esta recomendación nunca se ha cumplido, no ha habido castigo a los responsables, no se ha reparado el daño de manera alguna. Por estos hechos también se iniciaron diversas investigaciones en el estado de Oaxaca, pero también a nivel federal. A nivel federal, en concreto en lo que hoy es la CEIDO, antes la CIEDO, en la unidad de terrorismo, acopio y tráfico de armas. En esta unidad se inició una averiguación previa por el delito de desaparición forzada y delincuencia organizada. Es una investigación que realmente es asombroso por el número de tomos que hay por la investigación. Hay más de 30 tomos, cada uno aproximadamente de 800 hojas. Sin embargo, lo asombroso es que de tantos tomos no hay resultados concretos. Si bien es cierto, dentro de la investigación se han pedido informes a autoridades de todo el país para tratar de dar con la suerte o paradero de los desaparecidos, también es cierto que todo esto no ha producido efecto alguno. En su momento, dentro de la investigación se han llevado a cabo 4 exhumaciones en el estado de Oaxaca, y una en concreto, las autoridades aseguraban, antes de que se llevara a cabo esta exhumación, que era el cuerpo de uno de los desaparecidos. Nosotros, como coadyuvantes y también los familiares y en su momento la COMED, que estuvieron presentes en esa exhumación, exigimos que esta se llevara a cabo por el equipo argentino de antropología forense. La PGR en su momento insistía que fuera por personal de la misma Procuraduría, sin embargo al final se pudo obtener que fuera por el equipo argentino. Efectivamente se llevó a cabo la exhumación y se llegó a la conclusión de que el cuerpo no era el cuerpo de quien la PGR aseguraba que iba a ser, que era de uno de los desaparecidos. Es importante todo esto porque la PGR siempre ha ido encaminado sus investigaciones para establecer que los 2 desaparecidos están muertos. Sin embargo, nunca ha explorado otras vías, como en dónde los tuvieron después de la desaparición, de la detención. En su momento se habló, y además la Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo documentó en su recomendación, que hubo participación de militares. Entonces se hablaba de que ellos habían sido trasladados después de ser detenidos
a la Procuraduría de Oaxaca, incluso había testigos presenciales, un testigo que hablaba que él había inscrito, un policía que estaba en la Procuraduría de Oaxaca, él había inscrito los nombres, registrado los nombres, cuando los llevan a los separos de la Procuraduría. Siempre se ha pedido dentro de la investigación esos libros de gobierno, pero esos libros nunca ese libro en concreto nunca se mandó. Se mandaron muchos para confundir, pero el libro que él decía nunca se mandó. Ese libro pues actualmente no existe, o no existe al menos oficialmente, no se tiene dentro de la investigación. Después la Procuraduría trató de confundir esto presentando a otros dos testigos que decían que no es cierto, contradiciendo al primer testigo presencial. Después de esto, la CNDH incluso documentó que ellos habían sido llevados al campo militar número 1, eso incluso en diversos medios de comunicación se filtró, y el propio grupo armado del Ejército Popular Revolucionario, mediante diversos comunicados, lo manifestó. Sin embargo, el Ministerio Público Federal nunca ha querido investigar a autoridades federales, su investigación nunca ha ido encaminada a investigar a militares. Todo esto ha propiciado de alguna manera la impunidad porque siempre ha sido encaminado a autoridades locales, siempre al estado de Oaxaca. Ustedes saben también que el año pasado entró en vigor una nueva ley de amparo aquí en México, en donde alguna de las bondades, digamos, jurídicas es que ahora se puede impugnar una desaparición forzada vía el juicio de amparo. Anteriormente no se podía hacer, uno tenía que hacer malabares jurídicos para impugnar hechos de este tipo. Sin embargo, en la práctica hemos visto que esto sigue siendo igual que la anterior ley de amparo. ¿Por qué? Porque promovimos un recurso de amparo a partir de esta nueva ley por la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Lo primero que hizo el juez de amparo es pedir informes a todas las autoridades que señalamos como responsables, lo que de por sí ya había hecho el Ministerio Público Federal. Obviamente resultó lo mismo, que ninguna autoridad aceptó que tenía a Edmundo y a Gabriel. Cuando terminan de enviar informes todas las autoridades, el juez de amparo dice, bueno, conforme a la ley de amparo, yo ya no puedo hacer más, entonces voy a archivar esta demanda por 1 año, y si los desaparecidos no se presentan a ratificarla, la voy a tener por medio interpuesta. Esto es lo que en esencia la anterior ley de amparo decía. Entonces, ¿qué caso tiene que actualmente la nueva ley de amparo prevea como posibilidad que se pueda impugnar la desaparición forzada si los jueces de amparo no quieren darle otra vía, tener otra visión hacia este tipo de hechos? Aún cuando la nueva ley de amparo e incluso interpretaciones que se han hecho sobre este tipo de actos permite que los jueces puedan llevar a cabo incluso actos que el Ministerio Público no ha hecho, es decir, que ellos hagan un tipo de investigación que el Ministerio Público no ha hecho. Incluso las autoridades militares están obligados a prestarles toda la ayuda posible o a permitirles, por ejemplo, el acceso a lugares en donde están restringidos. Nosotros lo que dijimos al juez de amparo es, bueno, si tú puedes actuar de esta manera, si tú puedes llevar a cabo acciones que el Ministerio Público por omisión no ha hecho, pues te pedimos que vayas a centros carcelarios, en particular a los que están en el campo militar número 1, a los de Oaxaca y Guerrero, y constates que en las cárceles o calabozos o lugares que tienen estos cuarteles militares, que no están ahí los de Edmundo y Gabriel. Incluso que hagas peritajes, no recuerdo ahorita el nombre, los peritajes técnicos en donde uno puede saber si, por ejemplo, ahí debajo de la tierra se han enterrado o hay, se me va honestamente ahorita el nombre del peritaje, pero para verificar si abajo de la tierra pudiera existir algún indicio de que hay personas o objetos o cosas enterradas. Lo que el juez dijo en su momento es que no tenía los medios materiales para hacerlo y que en todo caso tenía que ser otro juez de esa jurisdicción, un juez federal, para llevarlo a cabo. Nosotros vemos que no hay voluntad por parte también del Poder Judicial para hacerlo, por eso es que interpusimos un recurso de queja, el cual todavía no se ha resuelto, para decir, bueno, ahí están los medios, la ley prevé que lo puedes hacer, que tú puedes llevar a cabo mecanismos que si el Ministerio Público no ha hecho, tú también lo puedes hacer. Y en su momento también la PGR envió un informe de todas las líneas de investigación que está llevando a cabo actualmente sobre los hechos, pero que ese informe lo mandó con calidad de reservado, y que argumentó que nosotros no podíamos tener acceso porque se podría poner en riesgo la investigación. Sin embargo, está pasando por alto la autoridad ministerial, pero también el juez, al no darnos acceso a la investigación, que en tema de desapariciones forzadas, en tema de violación a derechos humanos, no puede haber secrecía en investigación.
Y eso además es algo que se tiene que reconocer, que se dio a partir del caso Radilla, que ustedes saben, es un caso muy importante del sistema interamericano y que tiene que ver con el Estado mexicano. Después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma ese asunto para estudiarlo a nivel interno, dice que pues, en casos de violaciones graves a derechos humanos, como en el caso concreto pues una desaparición forzada, la autoridad ministerial no puede decir o no puede poner como excepción la secrecía en la investigación para no permitir el acceso a las víctimas y a los abogados. Sin embargo, en este caso se nos ha negado el acceso a este informe que envió la PGR. También por estos hechos interpusimos una queja. Estas dos quejas de las que les hablo están por resolverse también en un tribunal colegiado federal aquí en el Distrito Federal. Nosotros consideramos que esas quejas tienen que resolver a favor, es decir, para que se sigan llevando a cabo todas estas diligencias que el juez de amparo no quiere hacer, pero también para que se nos dé acceso a estas investigaciones que se dicen son secretas y que se pueden poner en riesgo de investigación. Más allá de todo eso, nosotros consideramos que ya no se puede agotar otras diligencias dentro de la averiguación previa, principalmente porque no hay la voluntad de las autoridades para llevarlas a cabo. En segunda, porque después de tantos años, de 7 años, todos los indicios, las presunciones que podrían existir para llegar a la verdad, pues están realmente, son nulas o ya son indicios que ya no se van a poder obtener. Por ello es que el camino jurídico es el camino del sistema interamericano. Nosotros estamos seguros que ahorita ya hay una excepción para acudir al sistema interamericano, porque pues bueno, ya no se pueden agotar todos los mecanismos, ya son 7 años, entonces se da esta excepción y por lo tanto se puede acudir al sistema interamericano. Estaríamos esperando que se resuelva solamente este juicio de amparo que hemos promovido y bueno, demostrar que se puede acudir ya a esta vía internacional. Les vuelvo a repetir, desafortunadamente no hay la voluntad política por parte de las autoridades para esclarecer los hechos, pero tampoco hay la voluntad jurídica por parte del Poder Judicial de la Federación para avanzar en este tipo de temas. Siguen existiendo telarañas jurídicas, no quieren entender que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos se dan varios mecanismos que cambian todos los paradigmas anteriores que se venían aplicando en el sistema jurídico mexicano. No lo quieren aplicar, no lo quieren aceptar y solamente dejan un mecanismo más largo que es el sistema interamericano al que podemos acudir como defensores y como víctimas de este tipo de hechos. La desaparición forzada no es un simple delito, es la manera tal vez en cómo se puede hacer justicia en cuanto a castigar a los responsables, pero son hechos que trascienden más allá, son hechos que vulneran diversos derechos humanos y que atentan contra un sistema democrático y más cuando se trata de víctimas que han decidido hacer uso de su derecho a disentir, su derecho a luchar desde donde ellos crean que es lo más conveniente por causas sociales, su derecho a ser luchadores sociales. Entonces, cuando el Estado utiliza la desaparición forzada, además de atentar contra diversos derechos humanos, también está atentando contra las libertades en una democracia que es el derecho a disentir. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Sandita, por hacer como someramente este informe. Es complicado el poder resumir 7 años de lucha y 7 años también en este proceso en el caso de la desaparición de nuestros familiares. Sin embargo, es importante también mencionar que además de la falta de voluntad política que el Estado mexicano ha mostrado en el caso de nuestros familiares, como en otros casos también, específicamente en el caso de ellos dos, el Estado mexicano se ha encargado también de ir borrando evidencias de los responsables que pudieron haber cometido la desaparición de nuestros familiares. En el estado de Oaxaca han asesinado a 3 comandantes, altos mandos de la Policía Estatal de Oaxaca, que el propio Partido Democrático Popular Revolucionario, el EPR, ha señalado como actores participantes en la desaparición de mi padre y su compañero Gabriel, y ellos de manera poco clara fueron asesinados en distintos años, ¿no? Del 2008 fue desaparecido un comandante
que fue señalado por participar en la desaparición. En el año 2009 fue asesinado otro comandante y fue desaparecido uno también que se negó a participar en la desaparición de nuestros familiares. Con esto lo que quiero decir es que también se van borrando todas esas huellas que puedan llevar también a responsabilizar a otros altos mandos, y que con eso también se puede ver la perversidad del Estado al cometer un crimen como este, ¿no? No solamente el que se desaparece a las personas, sino también que se quiere borrar toda huella de este proceso, de lo que pasó, para que sea más difícil el poder accesar a la verdad y a la justicia. Sin embargo, como bien dice Sandino, lo que ya tenemos, la parte que ha sido documentada en el caso de nuestros familiares, ya evidencia que efectivamente ellos fueron víctimas de este crimen de desaparición forzada, y por lo tanto también nos toca seguir ejerciendo esta presión, tanto política como también jurídica, para lograr que podamos tener acceso a la verdad y a la justicia. Sabemos que en nuestro país es difícil, sin embargo no cesaremos nosotros como familiares, y también es el llamado a las organizaciones que nos han acompañado, a las personas que están aquí, a estar al tanto de esa situación. Nosotros lo que creemos y lo que hemos estado viendo es que precisamente al hacer este anuncio de que el caso de nuestros familiares se va a llevar a instancias internacionales, dado la falta de voluntad política que hay ahorita en el gobierno mexicano, se ha mostrado mayor también intimidación y hostigamiento hacia los familiares, ¿no? Y eso lo sabemos, se ha vivido en otros casos también, y eso es el llamado que hacemos, a estar atentos ante esta situación, porque sabemos que precisamente al ejercer mayor presión hacia el Estado mexicano desde otras instancias fuera del país, va a haber también mayor represión y mayor hostigamiento tanto a los familiares como a las personas y organizaciones que nos han venido acompañando.